positiva para los menores. Con esto creemos que os hemos explicado los puntos, las acciones que queremos desarrollar desde el punto de vista, o sea, en el valor de defensa de la vida y de la familia. Y ahora les dejo con Laura, que les va a explicar educación y natalidad. Gracias. Buenas tardes y gracias a todos por estar aquí. Y como acaba de adelantar Rocío Monasterio, pues íntimamente relacionada con los dos grandes puntos que nos ha explicado, yo voy a hablar de la educación y los problemas de demografía y natalidad. En relación con la educación, creemos que son necesarias auténticas reformas en el sistema educativo. Vox valora el esencial papel de la educación en el desarrollo y en el proceso de socialización de la persona, por lo que ante el evidente deterioro de la situación en este terreno, sostiene la necesidad de acometer profundas reformas en el sistema educativo, reformas que no se limiten a los aspectos técnicos. Los problemas de la educación son en buena parte consecuencia de las tentativas de instrumentalización ideológica del mismo. Por otro lado, pensamos que es necesario recuperar el esfuerzo y el mérito como valores fundamentales. Vox no se resigna a que la educación siga sufriendo el deterioro del que viene siendo objeto. Por ello, propone una recuperación de los valores del mérito y del esfuerzo como principios inspiradores del proceso educativo y de la excelencia como el objetivo a alcanzar. Igualmente, considera urgente devolver la autoridad al profesor, reintegrándole la dignidad perdida. Urge una revalorización social de la figura del profesor y del maestro. Piedra angular del proyecto educativo de Vox es también la defensa de la libertad educativa. Estimamos que los padres deben tener la capacidad de decidir qué tipo de educación quieren para sus hijos en función de sus creencias, así como la posibilidad de elegir en consecuencia las mismas. Los poderes públicos brindarán, por tanto, los medios para hacer realidad el ejercicio de esta libertad. Por otro lado, estamos a favor de las figuras del concierto y el cheque escolar. La situación a la que se ha llegado en materia educativa demanda la adopción de medidas urgentes y que sean resueltas. Hay que flexibilizar la relación entre los distintos agentes protagonistas del proceso educativo e incrementar las medidas que permitan un mayor margen de libertad a las familias. Para ello se mantiene el sistema de conciertos y se pondrá en marcha el cheque escolar. Se tributará una consideración especial a la educación cristiana. Estamos también a favor de la educación diferenciada, con el objetivo de proteger la libertad de los padres y de los centros educativos. Vox es partidario de amparar el derecho a una educación diferenciada. La educación diferenciada ha demostrado su competitividad académica y su adecuación como apropiado vehículo de formación integral. En consecuencia, estimamos que los padres han de tener la capacidad de escoger entre centros de ambos tipos de educación dentro de los diferentes ámbitos educativos, tanto en el público como en el privado concertado, todos ellos autorizados por el Ministerio. Además, consideramos un tema clave y de vital importancia la relación entre la educación y las necesidades especiales. Los poderes públicos deben dedicar particular atención a todas aquellas personas que sufren algún tipo de minusvalía o que por cualesquiera razones no puedan acceder en las mismas condiciones que los demás a la educación obligatoria. Su integración será, por tanto, un objetivo prioritario. Ningún talento debe ser desperdiciado por falta de recursos económicos. En cuanto a la educación obligatoria, pensamos que solo debe ser obligatoria a partir de los 5 años, aunque el Estado oferte la posibilidad de escolarizar a partir de los 3 años. Pensamos que la finalidad del proceso educativo no se debe limitar a habilitar profesionales competentes, sino que también debe propiciar una educación integral que forme personas. Para ello se considera primordial no la instrucción técnica y de idiomas solamente, sino también una auténtica formación humanística. Para todo esto pensamos que es fundamental recuperar las competencias. La educación debe ser recuperada como proyecto común de todos los españoles y, por tanto, como una competencia de ámbito estatal. Los contenidos de la educación, en la medida en que la materia lo permita, reforzarán los elementos comunes a la nación española y se potenciará el español como lengua universal. Por último, pensamos en la devolución de la dignidad universitaria. Resulta urgente una reforma a fondo de nuestra universidad, hoy tan degradada por acción de la endogamia y la politización.
Habrá de devolverse a dicha institución la dignidad perdida y el puesto que le corresponde en el concierto internacional. Para ello tenemos diseñadas una serie de medidas de acción. En la primera de ellas sería, como hemos comentado, garantizar la auténtica libertad de los padres para educar a sus hijos según sus creencias, dentro de los valores propios de nuestra civilización: el esfuerzo, el mérito, exigencia, solidaridad, respeto, igualdad de derechos y de deberes, y también los valores de nuestra nación. Una apuesta decidida por una educación exigente y de calidad, donde primen los intereses de las familias y los niños, como hemos estado diciendo. Igualdad de oportunidades de todos los españoles para poder recibir una formación adecuada a sus capacidades y sus méritos. Apoyo al cheque escolar o medidas de concierto que garanticen esta libertad de elección. Extender las funciones del profesor a las de tutor, conocedor de las circunstancias familiares del menor, instaurando un auténtico plan de seguimiento en los casos necesarios. Dedicar mayores recursos para aquellos con necesidades especiales, para su inclusión, para aquellos que tienen necesidades especiales físicas o mentales. Recuperación del prestigio social de la formación profesional, adecuando la enseñanza a las demandas del mercado y conectando los estudios teóricos con prácticas en empresas. Por último, transformación auténtica de la universidad para convertirla en una institución competitiva, abierta, plural y capaz de impulsar las humanidades, la ciencia y la tecnología, y de propiciar una potente reflexión crítica. Por otro lado, en cuanto a la demografía y la natalidad, se trata de un desafío urgente. Es el desafío más perentorio que tiene planteada la sociedad española a medio plazo, es el de su supervivencia. En las actuales condiciones de crecimiento demográfico, la supervivencia no está asegurada, sino que por el contrario está en auténtico riesgo. La clave de esta situación es la abrupta caída de la natalidad en las últimas décadas. La natalidad en España ha decrecido debido a la reducción del número de mujeres en edad fértil, a un descenso de la fertilidad y a un aumento de la edad a la que la mujer tiene el primer hijo, sin hablar del tema del aborto, del que ya hemos hablado. En este momento, la edad media a la que la mujer tiene su primer hijo son los 32 años. Y aunque los españoles admiten que quisieran tener más hijos, la Administración no proporciona ninguna ayuda para poder llevarlo a cabo. Tenemos un déficit de nacimientos. La consecuencia en este caso es que tenemos un déficit de 250.000 niños cada año para asegurar el reemplazo generacional. El déficit sería aún mayor sin la inmigración, ya que 1 de cada 5 nacimientos tiene lugar en el seno de familias inmigrantes. Este hecho, a corto plazo, ha amortiguado el impacto del descenso demográfico, pero en perspectiva, la misma efímera naturaleza de dicho fenómeno es posible que precarice aún más estas cifras. Queremos realizar una auténtica política fiscal familiar, de la que ya estaba hablando Rocío. El deseable crecimiento demográfico debe producirse naturalmente a través de la familia, por lo que es necesario proveer a dicha institución de la estabilidad suficiente. Se modificará la legislación en materia de divorcio, con las necesarias correcciones para los casos en que haya hijos menores afectados. Se favorecerá el crecimiento demográfico mediante el incentivo de una decidida política fiscal de ayudas. Consideramos por ello, como primer paso para el impulso de esta demografía, abordar el reconocimiento de la importancia de las familias mediante la creación de un Ministerio de la Familia y de una Ley de Protección de la Familia, que se comprometa a la salvaguarda de sus derechos más allá de las coyunturas electorales. Todo ello debe ir acompañado de un Plan Nacional de Natalidad, con reducciones fiscales, tales como el 50% en el IBI e impuesto de transmisiones patrimoniales para las familias que adquieran una vivienda y la gratuidad para familias numerosas. También propondríamos una reducción drástica en el impuesto sobre bienes inmuebles para las familias, incluso su desaparición en el caso de familias numerosas. Por otro lado, consideramos esencial las ayudas sociales. Pedimos la universalización de las ayudas sociales en materia fiscal sin límites, aunque sean de mayor aplicación en función de la menor renta. Convergencia con la media europea en las prestaciones familiares hasta alcanzar el 2,2% del PIB y el 8% de los gastos sociales, y ampliación de las ayudas por hijo hasta los 25 años cuando concurran las circunstancias de estudio o desempleo que las justifiquen. También pensamos que es necesaria la dignificación del trabajo en familia. Por eso las cargas fiscales sobre, por ejemplo, el agua, la electricidad o el gas deben venir también adecuadas a la realidad de la familia. Se considerarán periodos cotizados aquellos en los que se ha disfrutado de alguna excedencia por razones familiares. Se dignificará el trabajo de familia, considerando que los cónyuges sin trabajo
remunerado accederán también a una pensión pública de jubilación. En cuanto al ocio y la familia, se establecerán descuentos familiares para el ocio que permitirá el acceso a las instituciones culturales y de entretenimiento a precios mucho más asequibles que los habituales de venta al público. Y por último, en materia de información, se incorporarán a las estadísticas de defunciones las de los abortos producidos, tanto los espontáneos como los provocados. Del mismo modo, se sensibilizará a la población acerca de los suicidios producidos por quienes cometen aborto, cuyas tasas son muy superiores a las habituales. Todo ello debe concienciar a los españoles de las necesidades demográficas de nuestra sociedad. Las medidas de acción que proponemos dentro de este valor serían, como hemos dicho, las políticas fiscales en apoyo a las familias en todos los impuestos, en el IRPF, en el IVA, transmisiones patrimoniales, impuestos sobre bienes inmuebles, desgravación fiscal para familias en compra o alquiler de viviendas y de vehículos, aumento de becas y ayudas para la educación a las familias, políticas de incentivos a empresas que contraten padres y madres trabajadoras, especialmente en casos de familias numerosas, incrementar las pensiones en función del número de hijos, creación de un Ministerio de Familia y de una ley de protección de la familia, inclusión del aborto en las tasas de estadísticas de mortalidad y extender las ayudas por dependencia a las familias con menores. Buenas noches. Permítanme unas breves palabras, no sin antes agradecer el extraordinario trabajo de nuestros compañeros del Consejo Político en materia de asuntos sociales, encabezados por Rocío Monasterio. Yo quería inicialmente hacer una reflexión sobre lo que significa este compromiso por la vida y los valores firmado ante notario. Sé que hay personas que han reaccionado con un respingo ante el gesto que hemos llevado adelante, pero creo que compartirán todos ustedes con nosotros que vivimos tiempos de fraude, tiempos de engaño, en los que la desconfianza ha anidado de manera muy justificada respecto de los partidos políticos. Sabemos que la palabra de los políticos, por desgracia, vale poco. Sabemos también que los programas electorales se han convertido en papel mojado sin aparentes consecuencias. Y por eso nosotros hemos querido realizar este gesto, es decir, firmar ante notario una serie de compromisos sobre los que yo no abundaré mucho más porque han sido extensamente explicados y están todos ustedes hojeando con interés las hojas que se les han entregado. Y hemos querido hacerlo precisamente para obligarnos ante todos ustedes, de manera pública, de una manera más clara, más certera. Si cumplimos, sabemos que se nos agradecerá y se nos reconocerá. Y si no cumplimos, sabemos que se nos demandará y que será un motivo de vergüenza para nosotros. Y por eso hemos querido obligarnos públicamente con unas posiciones muy definidas y muy claras. Quiero agradecer a todas las organizaciones de la sociedad civil que han tenido la amabilidad de acompañarnos hoy, como otras veces nosotros lo hemos hecho con distintas de sus convocatorias. Pero sobre todo, y mucho más que el hecho de acompañarnos hoy, queremos agradeceros el trabajo que venís realizando durante años, iluminando el camino por el que deben discurrir los poderes públicos, los partidos políticos y aquellos que quieren representar a los ciudadanos. Y os agradecemos que de alguna manera, junto al notario que dará fe de nuestro compromiso, os hayáis convertido también, además de en paladines de este trabajo tan importante, en notarios de la sociedad civil que van a atestiguar nuestro compromiso solemne, que de eso se trata, un compromiso solemne con la defensa de la vida, con la defensa de la familia como institución natural, con la promoción de la natalidad y con un cambio en el paradigma educativo. Ha dicho Iván Espinosa de los Monteros con mucha nitidez que vivimos una crisis moral que afecta a todas las instituciones y que está detrás de todas las crisis que estamos viviendo los españoles. Y precisamente por vivir en esa situación de emergencia nacional, creemos que es la hora de unirse aquellos que en la política y en la sociedad civil, de una manera y de otra, tenemos los mismos anhelos, los mismos principios y los mismos valores. Vox quiere contribuir de alguna manera a cementar
y a organizar ese trabajo en colaboración, sin protagonismos y sin desconfianzas, que tan importante es para los valores que nosotros defendemos. Y por eso hoy tomamos este compromiso y queremos enarbolar unos valores que creemos que son prepolíticos, y queremos formar parte de ese proceso integrándonos a quienes quieran trabajar codo con codo, sin protagonismos ni recelos de siglas. Solo nos guían esos valores y la intención de que esos valores puedan prender en la sociedad española, no los anhelos electorales como otros que están permanentemente mirando las encuestas. Nos guían los valores de la defensa de la dignidad humana, de la igualdad de derechos y obligaciones, que ha de ser respetada, de la libertad de elección, que ha de ser garantizada, y de la ejemplaridad que debería imperar en la sociedad española y en la política española. Hoy aquí nos comprometemos y nos embarcamos todos en una travesía que será difícil porque vivimos en una sociedad alienada, y una travesía, por otro lado, que aunque difícil, será ilusionante porque la política es transformación social, además de representación, y creemos que es el único modo decente y respetable de acercarse al compromiso público, el de representar unos valores y el de transformar la sociedad convenciendo a aquellos que no piensan como nosotros. Pero lo más importante, hoy iniciamos una batalla importantísima porque declaramos la guerra a la dictadura del relativismo que prendió en Europa en mayo del 68, a la ideología de género y a la ingeniería social que ha caracterizado a la sociedad española de los últimos años y que ha infectado a los partidos políticos, a los viejos y a los nuevos. Y lo hacemos porque pensamos que existen principios no negociables como la vida y la libertad, e instituciones que han de ser defendidas como la familia. Vox quiere ser la voz de los que hoy no tienen ni voz ni tienen voto, y como pueden imaginarse ustedes, tenemos la pretensión y el objetivo de llevar al Parlamento la voz de los millones de españoles huérfanos de representación política y que tienen unos valores que les mueven en todos los órdenes de la vida. Somos conscientes de que estos principios y estos valores que hoy defendemos y ante los que tomamos este compromiso público pueden restarnos apoyos electorales. No nos importa. Estamos aquí porque queremos transformar la sociedad en la que vivimos, porque estamos dispuestos a convencer a los demás y porque creemos, como Chesterton, que al final a la sociedad, a la civilización occidental, la salvan un puñado de hombres inactuales. Contamos con todos vosotros para ello y a continuación procederemos al acto solemne de firma ante notario de este compromiso por parte del Comité Ejecutivo de Vox. Muchas gracias. A continuación, vamos a ir llamando a los miembros del Comité Ejecutivo para que firme el acta en presencia del notario don Juan Hernández. En primer lugar, Santiago Abascal. Traía el bueno.